Quería continuar con el sermón relativo al sensus fidei, a el sentido de la fe, continuándolo justo donde lo había dejado. Podríamos pensar que lo que hablamos del sentido de la fe se refiere a cosas ancladas en el pasado, pero esta realidad está igualmente orientada hacia el futuro. La comunión de los que creen es una realidad histórica, porque, como dice San Pablo, estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, teniendo como piedra angular al mismo Cristo Jesús. En Él toda la construcción crece, bien ordenada, para ser templo santo en el Señor. Esta frase de por sí ya requeriría meditación en la oración con mucho tiempo, pero nosotros los que estamos aquí, este grupo de personas reunidos en torno a la palabra del Señor, se cumple esto, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas. Y añade el texto, edificados de esa manera, en el poder del Espíritu Santo, que guía a la Iglesia a toda la verdad y que desvela desde ahora a los creyentes las cosas futuras. Fijaos, edificados sí sobre el pasado, pero en el poder del Espíritu Santo que guía en presente, guía a la Iglesia a toda la verdad. No se pierde nada de la verdad, como tantas personas que ven la Iglesia de un modo humano siempre están dando gritos de alarma. No, tranquilos, tranquilos. No solamente porque se contiene, sino porque tenemos el poder del Espíritu Santo que guía a la Iglesia. Y añade el texto, y que desvela desde ahora a los creyentes las cosas futuras. Continúa el texto. En la espera del retorno de su Señor, la Iglesia y sus miembros se encuentran continuamente confrontados a nuevas circunstancias, al progreso del conocimiento y de la cultura y a los desafíos de la historia humana. Fijémonos en esta frase. Nos encontramos continuamente confrontados a nuevas circunstancias. Hay aspectos en nuestra generación que no existían hace 5 siglos, desde la fecundación in vitro a otras cosas que han aparecido después. No solamente nuevas circunstancias, al progreso del conocimiento. También enfocamos algunas cosas, incluso morales, desde la perspectiva de que ha habido un progreso del conocimiento, fijaos, hasta de la psicología. La moral en siglos pasados, si leéis todos los manuales, es: usted hace esto, esto es así, pecado. Usted hace esto otro, pecado más grave. Ahora, sin abandonar ese enfoque objetivo, reconocemos que hay que tener en cuenta aspectos psicológicos de la persona, subjetivos, que pueden atenuar y a veces en grado máximo la responsabilidad de la persona. Y de la cultura y los desafíos de la historia humana. De verdad que podemos pensar que siempre todo es igual, pero no. En la Segunda Guerra Mundial se planteó: ¿es lícito bombardear ciudades? ¿Es lícito arrojar la bomba atómica y ahorrar
decenas de miles de vidas humanas de nuestro bando y probablemente centenares de miles, si no millones, de vidas de los otros. Son cuestiones morales que no se habían planteado con toda esa concreción en otros momentos. Frente a esta situación en que nos encontramos con nuevas circunstancias, continúa el documento. Los fieles, los pastores, deben leer los signos de los tiempos, saber, y aquí viene una cita del Vaticano II, de Gaudium et Spes, saber juzgar a la luz de la palabra de Dios. No solo repetir la palabra de Dios, saber juzgar a través del espíritu de la palabra de Dios, también de su letra, pero también la Biblia nos habla de la letra y el espíritu, incluso de la misma palabra de Dios. Saber juzgar y discernir cómo sea posible hacer que la misma verdad revelada sea comprendida más a fondo, sea mejor comprendida y pueda ser presentada de un modo más adaptado. Hay cosas que resultaban completamente naturales en el Antiguo Testamento, pero incluso en el Nuevo Testamento, en su momento, y que hoy día pueden producir escándalo. San Pablo hablaba, por ejemplo, en una sociedad totalmente machista, una sociedad machista en que la mujer estaba relegada. Incluso en el Nuevo Testamento hay que pedir esa acción del Espíritu Santo para ver incluso cómo debemos presentar de forma más adaptada la misma verdad revelada. Porque si no, en el modo de decir un fragmento de la Santísima Palabra de Dios, se lo podemos lanzar a otro como quien le da con un madero en la boca. Esto puede pasar en una discusión y uno estar convencido de que está defendiendo la palabra de Dios. En este proceso, el sensus fidei, el sentido de la fe, el sensus fidei fidelium, el sentido de la fe de los fieles, toma un papel esencial. En esto que acabo de decir, es importantísimo el ver cómo siente, cómo entiende, por dónde camina la Iglesia. Alguien dirá, bueno, pero la Iglesia, los pecadores, los que nunca quieren obedecer a la palabra de Dios. Bueno, no, mira también cómo camina toda la Iglesia, todos los laicos que oran, que leen la palabra de Dios, que quieren cumplir de forma perfecta la palabra de Dios. Y así, por ejemplo, descubrimos que aspectos que se dan por supuesto en las cartas de San Pablo sobre el papel de la mujer, que no está hablando nada de fe, como cuando dice pónganse un velo sobre la cabeza, la misma comunidad, todos los laicos, lo entienden de una manera. No, esto no es de fe. Está dando aquí una norma concreta para una comunidad concreta. Es un ejemplo claro. Hay muchos más ejemplos. La palabra de Dios, por lo tanto, nos guste o no nos guste, requiere discernimiento, reflexión, el esfuerzo de ver qué nos quiere decir nuestro Padre, porque Dios no podía hablar en modo abstracto para el hombre abstracto. Habla siempre en una época concreta para una sociedad concreta, sabiendo
que les deja el Espíritu Santo para entender. El sensus fidei de todos los fieles, el sentido de la fe que tienen todos los fieles de la Iglesia, por lo tanto, no cumple un papel solamente de reacción al error, de reacción para defendernos respecto a los herejes, no, sino también un papel que toma la iniciativa para intentar entender, y un papel interactivo. Hay cosas como, por ejemplo, el ecumenismo, que a lo mejor no podían haber sido descubiertas un sabio simplemente leyendo libros, leyendo la Escritura, pero comunidades que vivían juntas entre sí de diversas creencias, cristianas o a veces cristianos con no cristianos, pues en esa interacción también así fueron apareciendo elementos que después la jerarquía ha dicho, sí, esto es bueno, esto es positivo. No tiene un papel solo de reacción, sino también interactivo. El sensus fidei, el sentido de la fe, no es solamente, por lo tanto, retrospectivo, es decir, mirando hacia atrás, sino también mira hacia adelante y mira las cosas con una nueva perspectiva. Usa esta palabra el documento, perspectiva. Este sentido de la fe ofrece intuiciones que permiten abrir caminos buenos a través de las incertezas y la ambigüedad de la historia, y una capacidad de escuchar con discernimiento cuanto tiene que decir la cultura humana y el progreso de las ciencias. ¿Es malo todo lo que ha dicho la sociedad humana, la cultura del pensamiento desde el siglo XIX? Por ejemplo, sobre la cuestión social, sobre cómo hacer que la sociedad hable acerca de la distribución de la riqueza. Pues, por supuesto que allí puede encontrar intuiciones, cosas buenas, o sobre el feminismo, o sobre tantas otras cosas. La comunidad toda, entera, es la que da testimonio de la fe apostólica. Y después el documento pone varios ejemplos. Uno de ellos es lo que he dicho de las cuestiones sociales, otro es del tema del ecumenismo, otro, por ejemplo, es que el Papa Pío IX sacó una declaración que es el Sílabus, en que recoge el pensamiento teológico, lo que había sido la norma hasta entonces de la Iglesia respecto a ciertas cuestiones, una de ellas la libertad religiosa. Pero será la acción de muchos fieles que llevará a muchos teólogos a pensar, lo que llevará al final en el Vaticano II a una evolución homogénea dentro de la cuestión. Por lo tanto, el magisterio está a la escucha del pensamiento de los fieles. Los bautizados no solo tienen el derecho de ser escuchados, sino que sus reacciones pertenecen también a aquello que debe ser considerado con la mayor atención. Como veis, aquí hay una interacción incluso dentro de la Iglesia entre los fieles laicos, que no tienen el encargo per se de enseñar, alguno puede hacerlo individualmente, pero entre los laicos y el magisterio, la jerarquía, todo ello sostenido con el poder del Espíritu Santo. Pero dice el texto, y es un texto que aunque no sea magisterio,
el documento de la Comisión Teológica Internacional, pero es un texto de un organismo, de una comisión de la Santa Sede. Y dice, el magisterio no tiene la responsabilidad exclusiva. El sentido de la fe de la Iglesia, en su totalidad al que nos referimos, no tiene solo el magisterio la responsabilidad. Los fieles, en esto que acabo de decir, son un factor en el desarrollo de la doctrina. Y añade esta frase con la que acabo. El magisterio nutre, discierne y juzga el sentido de la fe de los fieles. Nutre. Los fieles leen los documentos, los llevan a la oración, tratan de ver toda la verdad que hay en ellos. Nutre. Discierne. El magisterio discierne ese instinto de los fieles acerca de las cosas de la fe. Es decir, vamos a ver qué hay también en lo que nos están diciendo de verdadero, de bueno, de acción del Espíritu. Y finalmente dice, juzga. Es verdad que la última palabra al final la tienen los sucesores de los apóstoles como colegio, no individualmente uno de ellos. Uno de ellos, es lógico pensar que la acción del Espíritu Santo puede y debe estar muy fuerte sobre su cabeza, pero puede equivocarse. Sin embargo, todos juntos no. Lo mismo pasa con los fieles. Fijaos que hemos necesitado quizás siglos para esta realidad que existía en la Iglesia desde el principio, la Iglesia como cuerpo, haya podido ser expresada de este modo. En otros momentos, estas mismas palabras podían haber sido más malinterpretadas. Ahora estamos en un momento en que podemos decir, no, ellos no solo escuchan, hay una interacción. Nada más que todos nosotros reflexionemos en esta preciosa frase, el magisterio nutre, discierne ese instinto de los fieles acerca de las cosas de fe.